Muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Una disculpa, ando con una jaqueca de aquellas. Le digo que esta semana no ha sido fácil, pero bueno, ya estaremos mejor la próxima, lo puedo garantizar. Pero muchas gracias a todos por su lealtad, por su confianza, por ponerle el pulgar arriba, aunque no estemos aquí alentándolos. Yo sé que ustedes siempre pueden. Digo, el viernes siempre nos damos un pequeño descanso, pero quería comentárselos a todos y cada uno de ustedes por su gran cariño que siempre nos han manifestado. Pero bueno, yo espero que ya el lunes estemos mejor y ya podamos más organizaditos. Oiga, hablemos de narcisismo, hablemos de egolatría. Hemos hablado ya de geopolítica, hemos hablado ya de narcotráfico, hemos hablado ya de supremacismo, hemos hablado ya de los personajes alrededor de Donald Trump, pero hay algo también de patológico en la figura de Donald Trump y las actitudes del trumpismo. Esta postura de que es posible que ahora sí ponga a María Corina Machado al frente de Venezuela si le regala su premio Nobel nos muestra una cuestión muy profunda de este personaje que cambia su ritmo, su forma de hablar sobre Petro cuando Petro aceptó reunirse con él en la Casa Blanca. En fin, me parece que estamos ante un personaje que nos recuerda, sí, a esos emperadores, pero esos emperadores que por sí mismos enterraron los imperios, porque Roma tuvo muchos emperadores, emperadores algunos históricos, emperadores que ampliaron sus dominios, emperadores que los defendieron, emperadores que les dieron cultura, emperadores que les dieron desarrollo, emperadores que les dieron identidad, pero hubo otros que los destruyeron, hubo otros que fueron corruptos, que fueron pedófilos, que fueron asesinos, que fueron crueles y que fueron bastante torpes incluso en el combate, en la batalla, que fueron totalmente autócratas, en fin, tuvo de todo. Y me parece que estamos ante ese escenario en donde Donald Trump es una especie de Calígula, ¿no? De Claudio, de estos emperadores que tarde que temprano la historia los va a recordar no como ellos quieren que los recuerde, ¿no? No como esa figura histórica, legendaria, de un legado que garantizó el porvenir de su casta, sino como el gran villano, el monstruo, el destructor, el derrotado, el brutal, ¿no? El personaje oscuro de toda la historia, porque no lo olvidemos, siempre va a haber historia, y eso es algo importante que definir. Y esto se los digo por una razón. Donald Trump, a ver, si me voy a centrar, no vamos a centrar solamente en este plano, en el plano psicológico de Trump y las consecuencias de lo mismo, porque ya hemos hablado de los otros puntos. Y Trump realmente podríamos comenzar diciendo que al más puro estilo de ciertos emperadores como incluso Nerón, no gobierna, se contempla. Su ejercicio del poder no parte de una idea de Estado, ni siquiera de un proyecto ideológico coherente, sino de una necesidad patológica de autoafirmación, y eso lo demuestra en cada oportunidad que tiene. El trumpismo es ante todo una forma de egolatría convertida en política pública, y cada decisión, cada amenaza, cada gesto altisonante responde a una lógica simple, a una lógica peligrosa. El mundo debe girar alrededor de su figura, y los intereses que hay detrás de él y al lado de él, en donde hay personajes tan peligrosos como Stephen Miller, lejos de controlarlo, lo alientan porque sabe que esas son las actitudes que llevan a Trump a tomar decisiones bastante estúpidas y bastante peligrosas, porque no por ser estúpidas dejan de ser peligrosas, violentas o crueles. El narcisismo de Trump no es un rasgo anecdótico de una personalidad, es el eje estructural de una forma de ejercer el poder. En su universo mental no existen aliados sino espectadores, no hay leyes sino obstáculos, no hay instituciones, solo decorados que deben de rendirle pleitesía. Y de ahí su desprecio a los contrapesos democráticos, su hostilidad hacia la prensa, su obsesión con la lealtad personal, su tendencia a reducir conflictos complejos a una narrativa infantil de vencedores y de vencidos. La egolatría trumpista se alimenta del espectáculo, y Trump necesita enemigos permanentes para reafirmarse. Migrantes, periodistas, jueces, académicos, gobiernos extranjeros, no importa realmente si son reales, si son fabricados. Lo esencial es que le permitan ocupar el centro de la escena a el líder fuerte, al macho alfa, al hombre todopoderoso que dice encarnar, al sheriff del viejo oeste,
Así, la política debe o deja de ser una gestión colectiva y se transforma en un teatro de humillación, donde la amenaza sustituye al argumento y la fuerza simbólica reemplaza el derecho. Este narcisismo solo distorsiona la política interna de Estados Unidos, eh, y no nada más eso, sino que también desestabiliza el orden internacional. Trump actúa como un emperador, reitero, como uno de esos viejos emperadores trasladados al siglo XXI, que cree que la geopolítica es una extensión de sus cálculos de vanidad. El mundo no es para él más que un sistema de equilibrios delicados, es un tablero donde debe imponerse para no sentirse débil. El mundo tiene que sobajarse completamente ante su figura. Eh, es un personaje que en definitiva esto lo hace muy peligroso. ¿Por qué? Porque es evidente, cuando el poder se subordina al ego, la racionalidad se diluye y la diplomacia se vuelve impulsiva, la violencia se normaliza, perdóneme, es que luego el dolor de cabeza, el conflicto se convierte en una herramienta de autoafirmación y la historia demuestra que los líderes que se creen encarnaciones vivas de una nación, suelen llevar a sus países y a otros a crisis muy profundas, a guerras innecesarias, a guerras brutales, ¿no? Fracturas internas que difícilmente se subsanan con el tiempo, que son muy difíciles de reparar por la profundidad precisamente que tienen. Y caray, Trump evidencia algo aún más inquietante, la verdad de las cosas, y es esta fragilidad de la democracia frente al culto a la personalidad. ¿Por qué? Porque su ascenso no sería posible sin una estructura mediática que amplifica su figura, sin élites económicas que toleran su autoritarismo a cambio de beneficios y sin una parte de la sociedad dispuesta a confundir prepotencia con liderazgo. El trumpismo no es solo Trump, eso es cierto, es el síntoma de una cultura política que ha normalizado el narcisismo como una virtud. Y vea usted, si no, los medios de comunicación, se lo decía hoy por la mañana, en toda esta gama de entrevistas que da Donald Trump, no hay un solo cuestionamiento serio, no hay un solo cuestionamiento fuerte, no hay un solo cuestionamiento que realmente hiciera titubear a este emperador norteamericano. No hay una sola pregunta que pusiera en aprietos a este nuevo Nerón. No hay un solo interrogatorio que por lo menos lo hiciera pensar y salirse un poco del script a este Calígula. No hay absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque los medios están sometidos a esos intereses, están sometidos a ese autoritarismo, están sometidos precisamente a esa realidad. Y están sometidos ni siquiera tal vez, o tal vez sí, por una cuestión personal, por una cuestión de convencimiento, que no dudo que lo haya entre los periodistas, pero más que nada están sometidos porque sus dueños, los dueños de los medios donde trabajan, sí son profundamente conservadores. Recuerde que los dueños de medios en el mundo, difícilmente usted encontrará un dueño de medios de izquierda. Los dueños de medios, en realidad, de los grandes medios o de los medios grandotes, son personajes profundamente conservadores, son personajes que vienen de raíces racistas, clasistas, personajes que no respetan, por supuesto, al pobre, personajes que fomentan incluso en sus otros negocios la desigualdad, personajes que en ningún momento están dispuestos a perder un ápice de lo que han conseguido a la buena o a la mala, personajes que están acostumbrados a manipular la verdad para beneficio del poder en turno, sea político, económico o militar, personajes los cuales creen abiertamente en las castas, creen abiertamente en la sociedad jerarquizada. Esos son los dueños de los medios de comunicación en su gran medida. Eso es lo que representan en México, Estados Unidos y el resto del mundo. Muy pocos dueños de medios de comunicación son personas comprometidas con la libertad, o son personas comprometidas con los derechos, o son personas comprometidas con el desarrollo, o son personas comprometidas con la justicia social o las causas sociales. La realidad es que no es así. Son personas que están acostumbradas a mandar, pero sobre todo son personas que están convencidas de que hay razas, hay clases y hay diferencias entre los seres humanos, no basadas en la bondad, no basadas en el intelecto, sino basadas en el origen, basadas en el color de piel.
Por lo tanto, los medios han jugado un papel determinante en la figura de Donald Trump. Hablábamos de los oligarcas que efectivamente, como le decía Stephen Miller, de su esposa Kate Miller, del caso concreto de Bannon, estos no son oligarcas como tales, pero son parte del equipo. Ahora sí, oligarcas como Peter Thiel, Elon Musk y muchos otros más que están involucrados y que saben el riesgo que conlleva Donald Trump, que saben la brutalidad de Donald Trump y que sin embargo lo alientan, lo apapachan, le dicen vas, Donald, vas, lo respaldan. ¿Por qué? Porque les va a garantizar la conquista del mundo, que a final de cuentas siempre fue el plan nacisionista y por lo tanto a través de Trump creen que pueden conseguirlo. Si Trump no lo consigue, caerá como han caído otros pelafustanes del sistema, pero el sistema intentará reconfigurarse sacrificando uno de los suyos para venderse entonces ahora como el manto de la libertad y de los que estaban siempre en contra de Trump y eran víctimas de Trump. Y el tema de la sociedad es algo muy serio. Bueno, en alguna ocasión me decía Juan Carlos Monedero, no, el sentido común de la mayoría de la gente es conservador, y es cierto, y hay un ADN conservador en la gran mayoría de la población mundial, que nada más está esperando ciertas ideas, ciertos conceptos para enraizarse en ellos, para respaldarlos, para seguirlos, y eso es sin duda alguna, un factor clave en todo esto. Hay una sociedad que, aun y cuando no lo diga abiertamente, está a favor de que expulsen migrantes de mala forma, está a favor de que maltraten a los mexicoamericanos, está a favor de que agredan a los blancos que dicen son woks, están a favor de que hayan tumbado a Maduro de mala forma, están a favor de que sometan a Venezuela, están a favor de que vuelen México si es necesario, con el pretexto del narco, y están a favor de muchas de estas cosas porque consideran que es la forma correcta de hacerlas. Están los otros, los entreguistas como Corina Machado y muchos más en México que dan pena ajena. Pero la realidad es que la gente ha sido un factor importante en el empoderamiento de Donald Trump. Esa gente que lo ha visto en algunos casos como Dios, en otros que lo ha visto como un líder fuerte, otros más que lo ven como un personaje fuera del sistema, cuando no se dan cuenta que los han manipulado, cuando no se dan cuenta que los han utilizado, cuando no se dan cuenta que los han llevado a una situación verdaderamente lamentable, en donde hoy por hoy son solamente zombies extra radicales. No sé si usted vio el video de este sujeto que gritaba, cayó una de las suyas y no vamos a permitir que ustedes se sientan así. De un tipo bastante delirante, bastante fuera de control, que le gritaba a los manifestantes de Minneapolis. Y eso es precisamente el trumpismo. Eso es el trumpismo en las calles. Un tipo violento, agresivo, que se burla de los demás, prepotente, que se siente superior por su color de piel, por su origen, porque forma parte de una doctrina agresiva, violenta. Eso es el trumpismo y tristemente es algo que muchos ciudadanos tienen ahí en su ADN. Entonces, por supuesto que también la ciudadanía fue culpable de la llegada de Trump, pero será la ciudadanía también la que lo tumbe, porque a final de cuentas la ciudadanía sí puede ser culpable de un tema, pero también puede ser contundente en otro, y de eso se trata toda esta discusión. Ahora, ¿hasta dónde puede llevarnos esta egolatría? Pues a un mundo donde la ley se subordina al capricho, donde el poder se ejerce como venganza y donde el autoritarismo se disfraza de fortaleza. Trump no aspira a gobernar un país, aspira a ser recordado como un emperador sin límites, aunque para ello tenga que incendiar las instituciones que dice defender. El verdadero riesgo en sí no es solamente Trump, sino la aceptación colectiva de que el ego puede sustituir la razón, de que la soberbia puede sustituir al derecho y de que el ego y la soberbia son virtudes en materia de liderazgo. Cuando el narcisismo ocupa el centro del poder, la democracia deja de ser un sistema político y se convierte en una víctima más del show, una víctima más del espectáculo. El tema más peligroso es que este egocentrista, al igual que aquellos viejos emperadores romanos, pues tiene la potencia militar para ver el mundo arder. Y me parece que es un personaje muy cercano, sí a Calígula, por su depravación, sí a Claudio, por su incapacidad para darse cuenta de la realidad y su corrupción, pero también a Nerón, ese Nerón que incendió Roma, ese Nerón que sin duda alguna prefirió quemar las naves, un Trump que es capaz de incendiar su propio país y el propio mundo antes de perder el Premio Nobel de la Paz. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista y como siempre un gusto, como siempre un placer. Una disculpa, insisto, por la cuestión ahorita de la jaqueca. Y al ratito 21:30 llega Jairo Calixto, 22:30 Waldo Matus. Gracias, muy buenas noches. Pulgares arriba, super chat, super gracias.